con ustedes. Si bien ahí estamos bien. Bienvenidos a todas y a todos aquí a una nueva clase de Turismo y Sustentabilidad. Aquí con Yasmín le damos la bienvenida y hoy con un tema que para nosotros es muy importante, para ustedes desde el punto de vista de cómo vamos a ir vinculando estos conceptos de desarrollo sostenible o desarrollo sustentable con los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17 objetivos y de los cuales vamos a hablar a continuación. Por supuesto hay una base histórica que es la que vamos a hacer referencia en principio para llegar a los ODS, que fueron allá por el año 2017, 2018, puestos en marcha y consensuados a nivel global. Si les parece, si ya estamos todos en el Jamboard, Jazz, podemos avanzar y contarles un poquito de qué se tratan los ODS. Como decíamos, estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Seguramente ustedes habrán visto algo respecto de los ODS, pueden googlear inclusive qué son los ODS, pero básicamente nosotros para hacer una breve síntesis de lo que serían para nosotros los ODS y cómo lo vinculamos al turismo, fundamentalmente, se plantean a partir de lo que fue el desarrollo de la Agenda 2030, la Agenda Mundial para el Desarrollo Sostenible, que, entre otras cosas, planteó una serie de acciones para mitigar y para promover el cuidado ambiental en el planeta, con una serie de condiciones, fundamentalmente pensando estos ODS en la mejora de la calidad de vida de las personas a escala planetaria, por supuesto. Para eso los gobiernos debían adherir a los ODS y nosotros en nuestro país tenemos justamente también la adhesión que a partir de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU, se puso en marcha a partir de un programa que es el PNUD, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y que planteó a partir de nuestra adhesión la adopción de la Agenda 2030 ya por el año 2015. Por supuesto que los ODS se van construyendo, se van armando de manera consensuada, pero sobre el eje de no solamente del cuidado ambiental. Ahora lo va a explicar Yasmín en la próxima placa, pero básicamente, para que entiendan, no es exclusivo sobre el cuidado o la mitigación de los impactos ambientales en el planeta. Tiene mucho que ver, pero está vinculado también a otras consideraciones que están referidas, por ejemplo, a la construcción de un mundo de paz o en paz, al desarrollo de actividades que sean participativas, donde la gobernanza sea un ejemplo, que cosas que vamos a ver un poquito más adelante, como por ejemplo la participación local, ya que los actores locales se constituyen en un eje central para llevar adelante o para poder plasmar aquellas metas que se plantean los ODS en los gobiernos locales. Si quieren, avanzamos y pasamos a ver de qué se tratan estos 17 objetivos. Adelante, Jazz. Buenísimo, gracias. Bueno, buen día a todas y a todos. Como bien decía Marcio, vamos a trabajar con los Objetivos de Desarrollo Sostenible o también llamados ODS. Sí que es otro de los temas que son transversales a la materia. Y acá en esta diapositiva estamos en la 3, voy a revisar. Estamos mayoría acá. Quienes estén en las anteriores es la que tiene los objetivos directamente. Y bueno, básicamente estos son los 17 objetivos. Y tiene además de esto casi 170 metas, y son 169 metas. Y si las leen, ¿sí? Los objetivos de desarrollo sostenible que se plantean a futuro, tiene que ver con objetivos y metas
súper ambiciosas, ¿sí? Si podemos ver, por mencionar algunos, el fin de la pobreza, la igualdad de género, ¿sí? La reducción de las desigualdades, la energía asequible y no contaminante, la paz y justicia e instituciones sólidas, ¿sí? La vida submarina, la acción por el clima. Digo, si los leen y si les prestan atención, son en realidad metas casi que vendrían a ser como una visión o una misión de lo que hay que cambiar en el mundo, ¿sí? Durante los próximos años, ¿sí? Los objetivos de desarrollo sostenible son sumamente ambiciosos y generalmente cuando se hacen distintos proyectos se marcan en uno, dos, tres objetivos, ¿sí? Para darle también más fundamentación a lo que uno está haciendo, porque va alineado con estos distintos puntos, ¿sí? Como verán, no es algo que vamos a cumplir mañana, pero que sí es de esas metas que tenemos que tener en un futuro a largo plazo. Si quieren, ya pasamos a la siguiente, que acá puse el GIF, porque como todo lo que trabajamos en la materia hasta ahora, viene de esta época. ¿Alguien quiere explicar más o menos? ¿O se acuerda? Lo pueden escribir, recuerden también. Pero básicamente porque ya lo dijimos en el video de YouTube, lo dijimos la clase pasada, lo interpelamos la primera clase también, entonces siento que ya es un poco reiterativo. Si alguien quiere explicar por qué está este GIF acá, si no, mientras tanto tomo un poco de té. Este GIF, buenos días, profes. Este GIF hace referencia a, como había contado antes, los movimientos hippie que se dieron entre los años aproximadamente del 60, cómo rompían quizá un poco con el esquema de todas las cosas que se decían, las cosas que se criticaban, las cosas que se cuestionaban, y eso, que si bien empezó con un grupo puntual que lo hacía, dejó que sus mensajes lleguen a todo el mundo, tanto como a la ciencia, a la gente en general. Y eso hizo que se empiece a tener más conciencia en muchísimas otras cosas. Genial, Tobias, gracias, muchas gracias. Exactamente eso, son los movimientos, como bien mencionaba Tobias, de cómo las ideas se van eh, trabajando, ¿sí? Cómo eso se va expandiendo y cómo eso va generando un análisis de lo que hasta ese momento se veía, o sea, no se le miraba, sea una mirada crítica. Y es por eso que ahora vamos a trabajar en la siguiente, ¿sí? El concepto de desarrollo, ¿sí? Es uno de los conceptos que se pusieron en jaque dentro del análisis científico y tecnológico después del movimiento hippie, también obviamente que heredamos de ese gran movimiento, y lo que ahora se pone en jaque es el tema, el desarrollo. ¿Qué es lo que entendemos por desarrollo? ¿Sí? Y por eso ya en los 80, 90 empieza el concepto de desarrollo local y sustentable, que habla, ¿sí?, de esta reconciliación entre el ambiente y su entorno. Es muy interesante que diga la palabra reconciliación, ¿sí? Como que termina una etapa de estar en algún punto el desarrollo en contra, ¿sí?, del ambiente, el desarrollo para el progreso, la dominación de la naturaleza, para la explotación de los recursos, ¿sí? Y habla de una reconciliación entre estos dos conceptos. Y por eso se plantea como una opción, por ejemplo, para el desarrollo económico de un espacio. Ahí hay una consideración más también, bueno, aparte de que Florencia estaba también agregando en el chat respecto al movimiento hippie a la vez, como bien lo estaban aclarando recién. Que me parece que es importante entender allá por fines de los 80, en el año 80 entre los 87 y 89, con la presentación del informe Brundtland, ¿no? Que en definitiva hace una referencia puntual no solo a la situación que estaba viviendo el planeta respecto del uso de los recursos naturales que se agotan, ¿no?, sino también respecto de el futuro del planeta en materia de, ¿se acuerdan ustedes del informe también o de la noticia a partir de Meadows? La situación de pensar a escala planetaria y a largo plazo acciones que mitiguen estos impactos. En definitiva, esto vendría a ser para nosotros un poco
la base de lo que luego fue los ODS, lo que actualmente tenemos en marcha, ¿no? Por eso este reconto histórico. Ahora bien, la Agenda 2030, planteada como está, implica acciones locales, ¿no? Con también una mirada global. Por eso ese contexto de globalización y pensar fuertemente estrategias locales que permitan que la participación de la comunidad sea clave, sea un eje central para el desarrollo local sustentable. ¿Mm? Exacto. Y eso nos lleva a la siguiente diapositiva, ¿sí? Con un concepto que resulta clave para pensar, ¿sí? En el desarrollo local y en esta idea de pensar lo local frente a lo global, ¿sí? Ese es un concepto de localización que si bien no lo trabajamos, sé que lo trabajan en otras materias. Así que bueno, tiene que ver con cuando pensamos local, ¿cuál es el principal concepto que tenemos que tener en cuenta? Y tiene que ver con los actores, ¿sí? Actores lejos de Estebanés y compañía, sino de pensar sobre cuáles son esas personas, entidades, organizaciones que intervienen, ¿sí? En el desarrollo de la actividad turística, ¿sí? Y para ello tenemos en cuenta dos puntos. Depende, en primer lugar, qué tanto influyen, ¿sí? En el desarrollo turístico. Es decir, por ejemplo, qué tanto influye la creación de un hotel, la creación de una agencia, la gestión de un cierto atractivo, ¿sí? O las asociaciones civiles, como por ejemplo amigos del patrimonio histórico, amigos de el casco histórico, las distintas instituciones gubernamentales, cómo eso influye en el desarrollo turístico y al mismo tiempo cómo ello impacta. Y cuando hablamos de los impactos, generalmente nos centramos en los y las residentes de un espacio, ¿sí? Como eso quizás no tienen quizás tanta influencia en el desarrollo, ¿sí? De la actividad, pero sí son quienes se ven completamente impactados. Marcia, ¿vas a decir algo? Sí, algo más que nada referido a cuando miramos, fundamentalmente como profesionales de turismo, los espacios a intervenir o las localidades o destinos turísticos que deben ser planificados con esta mirada en base a los ODS, es muy importante tener un mapeo real de los actores que intervienen, como decía Jazz recién, en este desarrollo, en esta planificación. Por eso, cuanto más se generen instrumentos que permitan la participación de esos actores, no importa el nivel de participación que tengan, ni tampoco la característica del actor. Digo, nosotros muchas veces pensamos que para aquellos que intervienen en el desarrollo de la actividad turística exclusivamente deben ser profesionales de turismo, por decir algo, ¿no? No, evidentemente aquí hay que hacer un mapeo de actores de toda la comunidad. Fíjense cómo cambia el concepto cuando incorporamos a la comunidad de manera directa en esa participación horizontal, por así decirlo, que en definitiva, a partir del debate público, de talleres, de la intervención de esos actores en la planificación turística, hacen que sea más consensuada, pero también ayudan a no solo a sentirse más conscientes de la transformación que pueden lograr en materia turística, sino también a incorporar los ODS en sus propias acciones. Digo, instituciones más transparentes implicaría, por ejemplo, que es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, implicaría, por ejemplo, que los gobiernos locales sean, utilicen, por ejemplo, presupuestos participativos, sean más transparentes en la gestión, hagan participar a los vecinos para la toma de decisiones, una serie de cuestiones que implican en el que planifica el destino, implican un mapeo de actores locales para su participación consensuada, ¿no?
Perfecto. Ahí está viendo el mensaje que me sonó. Bien. Bueno, perfecto. Y eso nos lleva a lo siguiente, que tiene que ver con la participación local, ¿sí? Muchos estudios y muchos análisis de gestión, Marcelo de eso nos puede hablar un montón también, toman como eje fundamental, ¿sí?, para la planificación y el desarrollo de un destino la participación de la comunidad local, ¿sí?, el bienestar de quienes lo habitan y cómo el turismo puede insertarse dentro de las lógicas del territorio y de la comunidad. Sí, Claro. esta está dividida en varias, así que si quieren vamos pasándolas rápido. Claro, y tomarlo como eje implica también cambiar algunos conceptos tradicionales que redundan en el beneficio para todos, por supuesto, pero que en definitiva le permiten al actor local tener un lugar preponderante, un lugar importante dentro de la mesa de planificación. Por eso, por ejemplo, el desarrollo del turismo de base comunitaria permite la planificación, ¿no?, o genera ese modelo, la planificación del destino según la voluntad y las necesidades de los propios habitantes, y no con algo externo que llegue como un modelo a aplicar y no tenga que ver ni siquiera con la realidad local de ese espacio que se interviene. Sí. Hago una salvedad un segundito, que es que hay gente que está más adelante y más atrás porque vieron que yo les dije que se pueden mover las diapositivas, o sea, si alguien toca o algo se pueden cambiar de lugar. Ahí las reordené y estamos en la diapositiva 7, en la que Así dice es. participación local. Y ahora vamos a pasar a la 8. Pasamos a la 8. Y en Para esto, ver si querés, cuánto. Jazz, si querés te hago una pequeña acotación que me parece que es muy interesante entender que si ¿cuáles son los beneficios? Porque si decimos, bueno, debe haber más participación local y en la toma de decisiones vamos a incluir a los actores locales. Y yo digo, por ahí estamos hablando de un pequeño poblado que quiere desarrollarse turísticamente. Vieron que ahora, con este tema de la pandemia, puso en jaque muchas comunidades y algunas estuvieron a la altura de las circunstancias y se empezaron a preparar para un turismo diferente, ¿no? Bueno, ¿cómo logramos que las comunidades lleven adelante todo ese proceso sin mayor, digamos, no solo resistencia, sino impacto negativo, ¿no? Y creo que la participación es muy importante porque es donde también se ponen en consenso todas estas ideas para poder llevar adelante de una manera más equilibrada, que es lo que busca el turismo o el desarrollo sostenible, algún tipo de modelo para poder también, entre otras cosas, generar beneficios en la comunidad. Entonces, ¿por qué decimos entonces que es importante la participación local en la planificación turística? Bueno, en definitiva, porque dice, el primer punto, mejora los resultados de las decisiones. ¿Sí? No es lo mismo bajar una decisión que está tomada por un gobierno central que descentralizar estas situaciones de poner en valor ciertas cuestiones vinculadas al desarrollo local, donde esa toma de decisiones fue consensuada, fue acordada entre todos los actores. Entonces digo, en una pequeña localidad, imagino un pequeño pueblo que ha tenido que adaptarse a la llegada de turistas porque no quieren ir a grandes destinos masivos, ¿no?, de atracción masiva. Y se encuentran con esta lógica de tener que reacomodar algunas, por ejemplo, algunas reglas como fue en la pandemia. No va a ser lo mismo tomar decisiones si están consensuadas que alguien que diga, bueno, ahora abrimos al turismo, ahora cerramos al turismo por la pandemia, ¿no? Sino que el resultado de esa decisión, al estar consensuada, genera mejor resultado, valga la redundancia. Ahora bien, también lleva a lo consecuente.
la implementación de esas medidas que se tomen o de los planes de acción que se pongan en marcha, también van a estar, por supuesto que al haber sido consensuados por la mayoría o por todos los residentes o los actores locales. Y digo, en esto puede haber una representación de un centro de jubilados, de una junta vecinal, del gobierno local, de alguna ONG, como decía Yasmín hace un rato, la representación de los prestadores de servicios turísticos, ¿sí? Va a ser mucho más fácil ponerla en práctica. Implementar esas acciones también va a tener mejores resultados, pero a la vez también va a ser fácil, porque van a estar todos en conocimiento. Y por otro lado, desde el punto de vista de la democracia, ¿no? En definitiva, legitima esta acción, ¿no? Se pone en práctica a partir de algo que fue, digamos, consensuado, ¿no? En definitiva, y el último puntito sería el que está relacionado a la educación, porque, entre otras cosas, los ODS se plantean, por sobre todas las cosas, la concientización, ¿no? En el uso de los recursos. Y aquí me parece que también es interesante pensar para el desarrollo de un destino turístico si vamos a tener en cuenta ciertos parámetros, indicadores, en definitiva, que van a tener que ser analizados y a la vez también poder llevar adelante un desarrollo sostenible como queremos, ¿no? O como la comunidad se lo plantee, sin tener intervenciones externas de ningún tipo, ¿no? Exacto. La verdad es que estuvo clarísimo, pero bueno, a modo de resumen es, mejora la calidad de la decisión, ¿sí? La participación local, ¿sí? Facilita que después se pueda implementar, porque como decía Marta, es algo consensuado, ¿sí? Y el consenso también le da legitimidad, o sea, está todo como concadenado, ¿sí? Y al mismo tiempo promueve la educación. La verdad es que, clarísimo, no tengo ni nada que aportar, pero como, bueno, a modo de resumen, exactamente eso. Pasamos a la 9. Uh-huh. Hasta ahí no sé si hay algo para agregar, algo que quieran, pueden hacerlo inclusive por el chat de nuestro Meet, o lo pueden poner alguna etiqueta también directamente en el Jamboard. Exacto, exacto. Bueno, por supuesto nosotros vamos a subir este material bibliográfico ya en el aula, inclusive las clases para más adelante. Sí, ya esto ya está subido también en el aula, así que lo pueden consultar directamente. Pero bueno, también si tienen alguna duda, como saben, siempre el ida y vuelta es buenísimo. La clase pasada, Merce, se nos fue abriendo un tema, otro tema, y también llegamos a un debate que estaba también muy... Está muy bueno que suceda eso, ¿eh? Yo claro. felicito a esta clase y a estos alumnos, porque me gusta que suceda esto. A los dos nos gusta mucho tener este feedback, que ustedes puedan hacer aportes. Inclusive depende también, digamos, las consideraciones propias, ¿no? Decir, bueno, a ver, a mí me parece que esto es posible. ¿Es factible? Digo, lo hago como una pregunta también, ¿no? Lo digo como algo, ¿es factible? ¿Es más fácil poner en marcha la participación local? Bueno, aquí hay algunos tips como respuestas ante esto, ¿no? Pero claramente va a mejorar esa articulación entre sociedad y ambiente, ¿no? Porque si estamos de acuerdo en cómo cuidar y cómo llevar adelante algún proceso para alcanzar los ODS, o por lo menos, como decía Yasmín, no vamos a pensar en los 17 objetivos, algunos destinos turísticos ni siquiera tienen alguna variante pensada en algún tipo de objetivo de desarrollo sostenible, como vamos a suponer, no sé, están en la montaña, no van a actuar sobre el objetivo respecto de la vida submarina, pero sí pensar que a gran escala y a largo plazo esto permite que la sociedad en su conjunto tenga mayor compromiso, ¿no? Y, como dice aquí, evite futuros sociales insostenibles, ¿no?
lograr una planificación adecuada a cada desarrollo local implica también no tener un manual específico y global, sino que en cada una de esos destinos turísticos puede haber diferentes intervenciones y diferentes modos para poder llegar al desarrollo equilibrado de un destino, ¿no? En definitiva, sí es importante que en ese desarrollo se piensen que los individuos, las personas que participan, los actores locales que tienen intervención directa, hagan un análisis, ¿no?, de todos los, digamos, acá está planteado como costos, beneficios, ¿no?, los riesgos que lleva adelante este tipo de desarrollo, ¿no? ¿Cuáles serían los beneficios a corto, mediano y largo plazo? Será cuestión de definición propia de cada destino turístico, ¿no? Pero también porque, en definitiva, lograr una planificación con participación local va a mejorar, esto como decimos, ese granito de arena que se pone en el gran mar global, va a mejorar, digamos, los objetivos que se plantearon a escala planetaria, ¿no? Y como decíamos, entonces, no existe alguna guía o algo puntual, puede haber recomendaciones en general, pero cada destino va a tomar sus decisiones y a partir de esas decisiones poner en práctica o en acción, como decimos, los objetivos de desarrollo sostenible. Perfecto. ¿Les parece que pasamos a la siguiente? ¿Cómo no? Y ahora es parte de lo interactivo, como habíamos hecho. Es una pregunta bastante fácil. Si bien, obviamente, la idea del desarrollo sostenible es justamente tener en cuenta todos los aspectos, se apoya en uno de los pilares. Así que ahí ya pueden escribirlo. Está hecho el post-it y pueden agregar otro si no. ¿En qué pilar de la sustentabilidad nos estamos apoyando para dar este tipo de análisis? Pueden abrir mic, pueden mandar un mensaje. Lo que crean, no importa. Bien. Formulamos diferente la pregunta. De manera diferente. Ahí Sofía dice social, Karen dice ambiental. Bien. Bien, me gusta eso de social como pregunta. ¿Te recuerdan los pilares? Estábamos hablando de, oye, ¿es social o sociocultural, ambiental y económico? Y en ellos esta simbiosis, esa posibilidad de que entre estas dimensiones, llamo yo, de la sustentabilidad, ¿no? Y bueno, ahí Karen dice en relación a los tres, por ejemplo. Bien. En definitiva, si revisamos, no sé si es factible volver a la placa de los 17 objetivos para leerlos o para tener una mirada rápida de ellos. Te exijo mucho, me parece, Yasmín, si enseguida te hago ir a la placa de los 17 objetivos, pero en definitiva, ustedes noten que podemos encontrar las tres dimensiones, ¿no? En los 17 objetivos, plasmadas de alguna manera, vinculadas entre sí. No hay una cuestión que podamos pensarla de manera desagregada aquí. Aquí se tiene que poner en práctica y yo les pregunto, digo como una contrapregunta, por así decirlo, si pensamos en el desarrollo turístico de un destino puntual, no importa cuál sea el destino, pero de un destino en particular, ¿ustedes creen que poner en marcha
el desarrollo económico de manera equilibrada, donde todos los actores o la mayoría de los actores puedan tener la participación local, pueda tener inserción, por ejemplo, en el empleo, ¿no sería poner también de pronto el fin a la pobreza, como dice el punto 1? Lograr que esa comunidad se inserte económicamente, por ejemplo. Y a la vez también, por ejemplo, el segundo objetivo, ¿no? De lograr hambre cero. O sea, los beneficios de poner en práctica el desarrollo turístico en un destino puede traer a colación justamente mitigar o lograr alcanzar, mejor dicho, estos dos objetivos primeros que aparecen allí. ¿Alguno más ya? ¿Algo que se te ocurra por ahí? Sí, seguramente. eh, a partir de la implantación de un desarrollo turístico que logre esta mirada, ¿no? La de la participación local. Cuando hablamos, por ejemplo, de precio justo, ¿no? Lograr una mirada, por así decirlo, de equilibrada también respecto de el productor local pueda tener inserción en la actividad turística. Digo, ¿por qué un restaurante tendrá que ir a comprar verduras no sé, a 50 kilómetros y puede comprarle a un productor local cercano, por decir algo? Bueno, pensar estas estrategias, consensuarlas en comunidad, ponerlas en práctica con los actores a partir de la intervención de los actores locales, implica también alcanzar algunos de los objetivos. Y fíjense que solamente me puse a hablar de aspectos que están vinculados a lo social o a lo económico, por así decirlo, pero en definitiva están relacionados, ¿no? Las tres dimensiones ampliamente relacionadas, ¿sí? Sí, Gracias, Jazz, por llevarnos a esa placa de objetivos. sí, es que están todos relacionados. Eh, Así pero es. bueno, generalmente nos paramos desde una de los pilares para Para, explicar y eso desencadena también problemas en realidad, beneficios o impactos en las otras así es. dimensiones. Si bien quizás para explicar el modelo de desarrollo local sustentable, como tiene que ver mucho con la localidad, quizás nos pasamos, sí, un poco más en el pilar social, pero eso genera cambios en lo social, en el pilar económico y en el pilar ambiental. Digo, porque la idea de presentar a la comunidad no es simplemente que participe, sino de que participe, que perciba beneficios del propio desarrollo, por eso es un desarrollo local, y es sustentable justamente para poder preservar también el ambiente. ¿Sí? La relación que tiene la comunidad con su ambiente generalmente es mucho más fuerte que lo que una planificación puede estimar. Sí, esto pasa mucho con el turismo comunitario también, ¿sí? Donde las comunidades originarias de Argentina tienen una relación, ¿sí? Una cosmovisión muy particular, ¿sí? Sobre el ambiente, sobre el lugar donde viven, sí, sobre lo propio, que eso también permite la conservación y la utilización sostenible del espacio, ¿sí? Y eso se desencadena a partir de la participación de la comunidad. Entonces, si bien, como bien comentaban también en el chat, que son algo que siempre está integrando los tres, justamente el desarrollo sostenible, la idea es articular, ¿sí? Tener esa visión holística que queremos mantener a lo largo de la cátedra, ¿sí? De contemplar los tres pilares básicos de la sostenibilidad. Quizás si uno lo retoma y lo piensa de como lo hablamos desde la participación local, desde la comunidad, desde la toma de decisiones, ¿sí? Quizás nos estamos parando en un pilar social, pero sin embargo eso genera cambios y modificaciones en el resto de los pilares. Así que nada, si alguien lo quiere escribir, así ya queda completo y cuando lo descargan en PDF queda. Y ahí ya después ya pasamos a la siguiente.
Bueno, yo te voy a hacer el aporte del sociocultural. Gracias. Ahí Tan está. dormido. Yo pondría como ahí. Sí, mejor. Así que bueno, si les parece, ya pasamos a la siguiente. ¿Cómo no? Alguien más lo había puesto hermoso. Ambiental también. Bueno, pasamos al Entonces, para cerrar con el tema, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de desarrollo local sustentable? Sí, cuando hablamos de desarrollo local estamos hablando de una estrategia, ¿sí? Que permita satisfacer las necesidades, ¿sí? De futuras generaciones y mantener un enfoque sostenible, ¿sí? Esto que mencionábamos anteriormente, de basarnos, ¿sí? En los 3 pilares de la sostenibilidad, viéndolo de forma holística, quizás basándonos o parándonos desde el pilar sociocultural para modificar y tener una visión holística del territorio, ¿sí? Eh, y uno de los puntos claves para lograr este desarrollo holístico del territorio es también tener en cuenta los actores que se encuentran involucrados. ¿Sí? Los actores privados, los actores públicos, la comunidad local, ¿sí? De tener en cuenta todos los actores para poder mantener esa visión completa y holística sobre el desarrollo local. perfecto, Y si les parece, ya cerramos con el último concepto. perfecto. Y aquí algo muy vinculado a lo que estabas diciendo recién, Jazz, de aquello que tiene que ver, englobar estrategias de desarrollo en un amplio espectro, ¿no? Espectro. En definitiva, también llevar adelante modelos de gobernanza que sean diferentes, que permitan la cooperación y la coordinación entre actores, ¿no? Y aquí es donde nosotros decíamos, ¿no? Pensar modelos de gobernanza que logren la concertación a partir del consenso. Y esto parece mentira, pero es fácil de aplicar, no es tan difícil de poder llevar adelante. Tiene que haber mayor comunicación de los estados, del Estado con sus vecinos, la descentralización. Hay muchísimos ejemplos a partir de la utilización de algunos instrumentos de la democracia como el debate, eh, como el debate público, ¿no? Como, por ejemplo, pongo el ejemplo de llevar adelante un nuevo desarrollo de, por ejemplo, un mega complejo en una localidad y, bueno, poder conversar, lograr todos la aplicación de instrumentos de debate para que la comunidad no solo se esté consustanciada con el proyecto, sino también lo apruebe, ¿no? En definitiva, más allá de que también, por supuesto, la gobernanza tiene el eje puesto en esa relación que va a establecerse para los procesos de decisión entre el Estado y los privados, o entre el público y privado, el sector público y privado, logren ser salvados o logren ser llevados a cabo de una manera eficiente, ¿no? Y participativa. Tal vez aquí está la clave. La participación local para la gobernanza local es un eje, ¿no? Aquí hay dos autores que nosotros se los compartimos, que hacen referencia a la gobernanza con esta mirada, ¿no? Con la mirada puesta en esa cooperación y coordinación para lograr una mejor concertación local y a la vez también, por supuesto, pensando en que en esa relación que se establece entre los diferentes actores haya procesos de decisión colectiva que nos permitan establecer mejores caminos
y más consenso para alcanzar los objetivos, ¿no? Perfecto. Marcelo tiene mucha experiencia en todo lo que está en gobernanza, pero es tomar, sí, la idea de la participación local y llevarla a la práctica, ¿sí? Bueno, yo reconozco todos los actores, ¿sí? Reconozco que están los privados, los empresarios, por ejemplo, no sé, hoteleros o parahoteleros, reconozco que se encuentra también la comunidad local, reconozco que se encuentra los actores públicos, y después de eso empiezo a cooperar, ¿sí? Empiezo a establecer redes de cooperación, ¿sí? Entre los mismos actores, ¿sí? Y que no solamente dependan de una sola persona, ¿sí? Sino de que empiecen a establecer sinergias entre ellos y ellas, ¿sí? Para poder establecer reglas, normas, ¿sí? Y de a poco lo que se va construyendo es esa visión holística del territorio, de parte de todos los actores en particular, porque si tienen una fluida comunicación con los vecinos y al mismo tiempo una fluida comunicación con el Estado, eso genera así que la visión, que quizás al principio era por ahí o más económica o más específica o por ahí más recortada sobre un espacio, eso hace que se generen otro tipo de conversaciones, de sinergias, de planteos, ¿sí? Y que eso va generando en algún punto distintas soluciones, distintas problemáticas también, porque no es algo que simplemente es simple, bueno, funciona, listo, generamos las sinergias y las relaciones y ya está, listo, me puedo ir a mi casa a dormir y no hago nunca más nada. No, sino de que, bueno, empieza a generar otras problemáticas, otras soluciones, otros enfoques, ¿sí? Y por lo tanto, eso complejiza la mirada sobre el territorio y complejiza también las acciones que se toman sobre él, ¿sí? Entonces, es algo que es sumamente importante implementar, es sumamente importante para poder establecer, de nuevo, lo que mencionábamos antes, distintos tipos de decisiones más mejor tomadas, ¿sí? Decisiones más complejas que contemplen, ¿sí? Todas estas problemáticas, y que por supuesto que sean mucho más aceptadas por el total. Marcelo yo siempre le digo que hable sobre Uribe Larrea, pero porque es increíble el tema de gestión, y cuando lo explica, por ejemplo, él te puede decir el nombre de cada uno de los vecinos con los que trabajó, ¿no? Y él se llama Juan, y él se llama Pedro, y él vende artesanías, y él vende pan, y él está, sí, y tiene que ver, sí, con también poner una carga personal, sí, de estar atento y atentas a las distintas problemáticas, de estar atenta a las personas que están detrás de cada uno de los distintos bloques, ¿sí? Que detrás del empresario hay también una persona con sus intereses, con sus problemáticas, ¿sí? Y eso genera otro tipo de toma de decisiones, sobre todo por ahí en problemáticas actuales, ¿sí? Hoy en día tenemos un problema global, ¿sí? Un problema pandémico que requiere este tipo de toma de decisiones, donde yo no puedo decidir en mi individualidad continuar con el turismo, frenar el turismo, abrir, cerrar, sí, que tiene que ser algo conjunto y que eso se genera a partir de este tipo de desarrollo, ¿sí? Eh, Muy así que bien, muy bien. Muy bien porque justamente lo último que dice Jazz está pensado en este pequeño extracto, ¿no? Cuando decimos mejora la toma de decisiones colectivas, en la gobernanza puesta en estos términos, ¿no? Mejora las decisiones de tomas colectivas. Eh, Aquí también se genera un rediseño de procesos de gestión que en definitiva nos permiten tener otra mirada, mucho más participativa. El ejemplo que yo siempre pongo está vinculado con, bueno, ahora por la pandemia no se está llevando a cabo, pero nosotros poníamos en práctica una actividad que era para poder atraer turistas a una localidad, una fiesta local. Y para poner en marcha esa fiesta local, si bien los recursos, la mayor cantidad de recursos eran puestos por el gobierno municipal, el gobierno local, llevar adelante todo el proceso de planificación de esa fiesta implicaba muchísima participación local, de productores, porque son productores que elaboran productos
no sé, artesanales o productos en otra escala que no están pensados para un supermercado, sino en baja escala, por así decirlo. Entonces, era muy necesario poner primero en valor, sostener esos pequeños productores y aglutinarlos para que su producción sea en su conjunto mayor y a la vez también tengan una relación directa en el proceso de planificación. Entonces se preparaban con más tiempo, se llevaban a cabo la toma de decisiones de las fechas que se iban a poner en práctica, en dónde se iba a realizar. Bueno, y luego las instituciones. Y fíjense, muchas veces las instituciones locales no, están fuera de cualquier acontecimiento o de toma de decisión de los gobiernos. De esta manera, involucrándolos, logramos otra sinergia necesaria para ese proceso de gestión mucho más inclusivo, en definitiva. Entonces, tenían lugar arte y como actores espacio en donde tomaban decisiones y donde se ponían en práctica una serie de acciones, por ejemplo, para la elaboración de algún tipo de producto o el beneficio, en definitiva, para una ONG, por ejemplo, una sociedad de fomento o un centro de jubilados, que teniendo participación directa en la fiesta también obtenía beneficios directos. En definitiva, de alguna manera, por ejemplo, con la participación directa, podían hacer algún arreglo dentro de su edificio, del sede de centro de jubilados, etc. Bueno, en definitiva, darle lugar a hacerlos partícipe de esas decisiones o de esas ideas que se tienen en marcha, cambia sustancialmente la lógica de la gestión y, por supuesto, en definitiva, mejora el proceso y lo hace más inclusivo, como decía hace un ratito. Exacto. Bueno, creo que... Por supuesto, si tienen alguna duda, algún comentario o algo, también es el momento para hacerlo. Si querés ya dejamos de grabar así sí, nos como no. Más allá de... Ahí estamos deteniendo la grabación. Muchísimas gracias por estar atentos ahí, también del otro lado. Sí.